llamado. Entonces, un poquito se va a sentir como que se repite, pero esto es muy importante ubicarnos en la experiencia de identidad que estamos haciendo en este momento, de que yo me siento identificado como discípulo, como misionero. Y decía pues que esta es la invitación del Papa Francisco en sus documentos, que todos seamos discípulos y misioneros o discípulos misioneros. Es la invitación también de nuestra diócesis, fue la invitación del quinto encuentro de hispanos a nivel nacional. Entonces, esta identidad discipuladora o de discípulos del Señor Jesús es muy importante también, que es en sí, ya lo reflexionamos y les decía, ahorita lo van a sentir ya como más comprensible desde que nos sentimos llamados y que sabemos que discípulo es el que es llamado o sigue al Maestro. En este caso es nuestro Maestro Jesús, que vamos más allá, pero ahorita lo voy a mencionar más adelante. Entonces, el modelo de Jesús de hacer discípulos nace de una visión misionera, porque el discípulo finalmente es para estar con Él, pero también para ser enviado. Con el Señor Jesús, los propósitos de Dios se cumplen a través de comunidades de fe dispersas por todo el mundo. Hay muchas comunidades que buscamos esta identidad con el Señor, de seguirlo fielmente, pero en esta gran comunidad que es la Iglesia, hay muchas comunidades que nos fortalecemos y vivimos una identidad específica con la identidad eclesial para seguir al Señor. Esto es muy importante identificarlo también, viéndolo desde cuando el Papa Francisco lo menciona, porque en Aparecida el Papa Francisco participó muy de lleno en el encuentro del CELAM, de los obispos de América Latina, cuando no era Papa aún, cuando era cardenal en Buenos Aires, en Argentina. Él participó mucho en el escrito, tanto ante el documento oficial como en el documento oficial. Entonces ahí hay una expresión en Aparecida que dice la Iglesia como comunidad de comunidades. Es decir, todas estas comunidades dispersas por todo el mundo que manifiestan el testimonio del Señor como discípulos del Señor, son parte de esta gran comunidad que es la Iglesia. Entonces nos percibimos, si entendemos nuestra pequeña comunidad y nos vivimos en esta pequeña comunidad, vamos a entender la dimensión de nuestra gran comunidad que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces es muy, muy importante verlo desde ahí también. Luego dice comunidades de discípulos seguidores del Señor, lo que ya decía. El discipulado nace de un encuentro real con el Señor, ya lo hablamos bastante, de un compromiso con Él. Ese encuentro me tiene que llevar a un compromiso, porque si solo digo que me encuentro con el Señor, pero ahí me quedo, fíjense los discípulos de Maús, tomando otra vez el mensaje del obispo, pero porque cabe aquí. Cuando ellos se encuentran con el Señor, que lo reconocen, abren los ojos, es el Señor. ¿Qué hacen? No se quedaron así. Sí le dijeron, quédate con nosotros, no te vayas. Pero fue antes de que reconocieran que era Él. Entonces, ya cuando reconocen que es Él y Él desaparece, no se quedan ahí diciendo, wow, se nos apareció el Señor, disfrutando de aquel momento ahí en la intimidad, solitos y diciendo, híjole, qué privilegiados fuimos, o así como qué bello, ¿no? No, ellos se van corriendo a decirles a los demás que habían visto al Señor y se encuentran con que los demás también lo vieron. Entonces ahí se hace el gozo y todo. Entonces imagínense del encuentro con el Señor, sentirnos así como impulsados para ir a decir a los otros, ya lo encontré y te invito para que tú también lo encuentres, ¿sí? Entonces es de una dependencia dinámica de Él, porque lo encontré y Él me impulsa. Todo lo que Él me diga yo lo voy a hacer. Dentro de un contexto real del momento histórico en que vive. Es lo que ya decíamos, muy importante ubicarnos en el momento histórico. No lo que ha sido, no los errores que han pasado, no. El momento histórico, este momento que nos invita a una conversión a algo nuevo. Luego el discipulado
comienza con el llamado, porque ya decíamos, los discípulos no escogen al Señor, sino que Él los escoge a ellos. Ese es el trasfondo del llamado, ser conscientes de que yo no estoy aquí porque yo quiero, yo no estoy aquí porque soy bien inteligente y es una maravilla, por eso me invitaron para que tomara este curso. No, simplemente porque el Señor se fijó en mí. Cada uno aplique, yo lo digo así en mí, pero para que cada uno lo apliquemos personalmente. Se fijó en mí, me escogió, me llamó y aquí estoy. Entonces, el discípulo se dispone a seguir. El discipulado es seguimiento, es andar detrás de Él. Significa mucho más que ser un alumno, porque el discípulo no es solamente el que aprende, significa seguidor, quien guarda la instrucción dada a él y la convierte en la regla de su conducta. Es decir, el alumno puede ser que aprenda y hasta ahí, pero el discípulo se impregna de la enseñanza del maestro y lo convierte en regla de vida, en regla de conducta. Es decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, diría Pablo, ¿no? El llamado viene no tanto para que escuchen sus palabras, sino para que estén con Él. Entonces, no es solo escucharlo, es estar con Él. Y el estar con Él me va a llevar a escucharlo continuamente. Entonces, el proceso discipular en el Señor sería así, que ya más o menos lo vemos en el llamado: un encuentro con el Señor. Ya vimos que es un encuentro. La aceptación de los valores del reino. Los valores del reino los tenemos en el Evangelio. Cuando a Jesús le preguntaron sobre justicia, paz, dio algunos, verdad, pero el Evangelio, todo el Evangelio tiene estos valores del reino. Si queremos saber cuáles son los valores del reino, leamos la Sagrada Escritura, el Evangelio. La práctica de sus valores, no basta con aceptarlos y saberlos, hay que practicar. Luego, una labor crítica de la sociedad y de la cultura. Es decir, siempre que nosotros nos ponemos del lado de Jesús, pareciera que nos ponemos en contra del mundo, porque ciertamente la cultura en el mundo y la sociedad no aceptan los valores de fe. Es como una contracultura. Y ahí lo tienen más explicado ustedes en su documento. Entonces, el proceso de vivir esa nueva sociedad en el presente no es hasta que se cumpla esto, hasta que se cumpla aquello, no, es en el presente. Vamos a ir formando esa nueva sociedad a partir de la práctica de los valores del reino. Luego, el discípulo, al comprometerse con el reino, reestructura los significados de una nueva cosmovisión que va confrontando los significados de la palabra, de la comunidad y de la realidad. Esto de la nueva cosmovisión es lo que ya les mencionaba un poquito sobre la manera en que nosotros vamos a actuar cuando nosotros somos llamados a ser pro vida, a promover la vida. Entonces nuestra manera de ver el mundo siempre va a ser de manera que da vida, hasta en los discernimientos que hagamos como familias. Oye, ¿hacemos esto o esto? ¿Qué nos da más vida? ¿Vamos aquí o allá? Tenemos dos invitaciones, nos vamos para allá o nos vamos para acá. ¿Cuál nos da más vida? ¿O en cuál vamos a dar más vida? Ajá. ¿En cuál vamos a construir más reino? Porque a lo mejor vamos a un lugar, elegimos uno, decía, es que yo no quería venir aquí, yo sentía que debía ir allá, y a lo mejor acá voy a estar con mi cara y no voy a dar vida, no voy a construir. Entonces, esa nueva cosmovisión me tiene que llevar a que yo sepa descubrir exactamente aquello donde yo voy a dar vida y voy a destruir vida. Pero más voy a dar vida. Ajá. Y entonces así, el discipulado de Jesús nace con un objetivo misionero claro. Misionero, recuérdense, misión, el envío, o sea, el anuncio. Es estar, ir, dar a conocer. Este objetivo de Jesús está en todo el Evangelio también. Y es clarísimo. Los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. No para que se quedaran ahí.
Porque al momento que te encuentres con Él, ya lo llevas. O sea, ya no necesitas regresar. A ver, Señor, necesito regresar para estar contigo. Hay que hacerlo. Porque acuérdense que el mismo Señor guardaba espacios de silencio y de soledad para estar con el Padre. Entonces es muy importante estos encuentros íntimos de estar con Él. Pero que no seamos como los apóstoles de decir, que bien se está aquí, Señor, hagamos prechosos y Él, ¿qué agustito? No. También es los envíos a predicar. O sea, vámonos a predicar. Entonces cuando te vas a predicar ya lo llevas. Porque te has encontrado con Él y sigues en encuentro con Él al predicar. Esta misión parte de una nueva autoridad, de un nuevo poder de servicio. Y ahí volvemos a lo que llamamos. Esta manera, esta cosmovisión te va a llevar a la dinámica del Evangelio. No a ser servido, sino a servir. No a que te den, sino a dar. Porque dando es como vas a recibir. Estando es como vas a disfrutar de los demás. Participando es como vas a descubrir la necesidad del otro. Porque si estás en la casa, ahora con el confinamiento lo experimentamos, nos enterábamos de los demás a veces por teléfono o de los familiares más cercanos, pero de los demás de la comunidad, pues que Dios los acompaña y no sabíamos más. Entonces, el estar presente, el salir al encuentro, el percibir las necesidades, es lo que nos va a llevar a tener un auténtico servicio. La dinámica del Evangelio, no para que te sirvan, sino para servir. No para que te den, sino para dar. Esa es la nueva cosmovisión. Esta visión se expresa en un nuevo estilo de vida y no meramente en palabras, lo que ya decimos. La Iglesia encuentra su identidad en la medida que cumple la voluntad de Dios, en el momento histórico en que vive, como instrumento del Rey. No redundo porque ya lo dijimos. La Iglesia no tiene fin en sí, es un instrumento de Dios para llevar adelante los propósitos de Dios. O sea que el que ahorita yo les esté hablando tanto de la Iglesia, no quiere decir que la Iglesia sea el fin. O sea que sin la Iglesia nosotros no haríamos nada. O sea, acuérdense, el llamado es personal. El Señor te está llamando a ti, pero te llama a una comunidad concreta que es la Iglesia. Y esta Iglesia en sí también como comunidad tiene una misión. Y yo soy partícipe de esa misión. Cada uno como bautizados somos partícipes de esa misión como Iglesia. Pero el fin no es la Iglesia, el fin es el Señor. Esto que no nos vaya a confundir. Porque la Iglesia, nosotros mismos somos medios para encontrarnos con el Señor. Si yo te veo a ti, veo tu rostro, te contemplo, estoy contemplando al Señor porque tú eres una imagen del Señor. Y así la comunidad pues se hace esa imagen del Señor. Entonces, esto que no nos confunda de decir, bueno, pues si el Señor me llama personalmente, pues ¿para qué voy a la iglesia? No, porque nos echamos a poner todo lo que ya dijimos anteriormente. La importancia de sentirnos llamados a formar parte de esta comunidad que el Señor quiso formar. Entonces la iglesia es una comunidad de discípulos llamados a ser una comunidad escatológica. Esta palabra también es como un poco, a lo mejor nueva para algunos de nosotros, para otros ya muy conocida, pero en la teología se usa mucho en el ya, pero todavía. O sea, ya vivimos esto que nos enseñó Jesús, ya estamos en ese camino, pero todavía no llegamos. Es un proceso y es algo que veremos pues hasta la vida eterna, ¿no? Porque ese es un camino, ese es un proceso, ya, pero todavía. Y ser una comunidad de obediencia al Señor, que ya lo decimos. Ser una comunidad en continua reorientación. Es decir, si en este momento yo estoy haciendo algo que contradice lo que yo creo y a lo que me invita el Evangelio, pues le doy vuelta a aquello, ¿no? Tengo que reorientarme para entonces ir en la dirección correcta. Ser una comunidad en la que la gracia de Dios opera continuamente. Dejar a Dios ser Dios en cada espacio de nuestra vida, en nuestra comunidad también.
Porque a veces nos apropiamos como de liderazgo y que porque soy el líder ya quiero que todos se piensen como yo o acepten la idea o la propuesta que yo traje. Pues no, porque toda la comunidad, acuérdense que el Señor actúa en toda la comunidad y puede ser que yo traiga una idea genial porque la pensé mucho y la reflexioné y creo que es lo máximo y llego a la comunidad y les parece como que no. Entonces tengo que ser abierta para decir, wow, tengo que escuchar porque la gracia de Dios opera continuamente. O sea, eso yo vi desde mí, pero si ya todos juntos estamos viendo que esto podría mejorar así, también yo tengo que saber darle lugar a la gracia de Dios y no cerrarme en aquello que yo pensé que era la iluminación del Señor. Entonces, no hay que aferrarnos a eso, hay que dejar la gracia. Ser una comunidad en la que fluye el amor ágape. También ¿qué es el amor ágape? Es el amor de caridad, el amor abierto, ese amor como el del Señor. Es diferente al amor de amistad. Si tú me estimas, yo también te estimo. O sea, tú eres mi amiga, yo soy tu amiga. Tú eres mi amigo, yo soy tu amiga. Entonces, es diferente porque ahí hay mutuo, ¿no? Es un amor mutuo. El ágape puede ser que me corresponda, puede ser que no. Pero ahí está. Es un amor, pues sí, más de calidad, de servicio. Todo esto va correspondiendo pues a lo que queremos decir, de identificarnos más con la dinámica del Evangelio, con la invitación de Jesús a ser más entregados, más serviciales, más abiertos. Ser una comunidad que sufre la ignominia de ser forastera. A nosotros aparte nos viene, ¿no? Especialmente los que no hemos nacido en Estados Unidos, que estamos en Estados Unidos, pero no hemos nacido en Estados Unidos, pues, finalmente somos forasteros. Entonces, pero eso nos puede pasar en la misma comunidad, porque somos un signo contradictorio para la sociedad. Entonces, pues una comunidad que vive auténticamente el Evangelio va a ser una forastera. ¿Quién te acepta? Si la propuesta es que tú ganes mucho dinero, no importa cómo llegues, pero tienes que llegar, entonces gana. Y tú dices, pues no, porque mis valores no me llevan a eso, yo tengo que respetar, ser justo, responsable, equitativo y todo esto, porque eso me enseña que tú no cabes aquí, ¿no? Ya eres forastero. Entonces, es una comunidad que se tiene que construir, pero sufre en momentos. Y ser una comunidad de misión encarnada, como la del Verbo. Jesús se hizo carne, habitó entre nosotros. Él, siendo Dios, no vio su condición de Dios, sino que se hizo como nosotros. Esa es la misión encarnada. No ves, no estás a la expectativa, si me conviene, no me conviene, no, es que ahí es muy pobre, no, es que ahí no me ve bien. Encarnada, simplemente tú eres el que te acerca, tú eres la que te acerca. ¿Por qué? Porque llevas tu objetivo claro, que es el Señor, la misión. La iglesia es una comunión de personas que por la acción del Espíritu Santo forman el pueblo de Dios, que es al mismo tiempo el cuerpo de Cristo, lo que ya mencionamos. El llamado al discipulado es en primer lugar un don. Ay, esto me encantó. De decir, si retomamos el llamado, por supuesto que caemos a la cuenta, porque esta frase la dice exactamente el mismo documento donde les digo que tomé lo del llamado, del Episcopado de Estados Unidos, y esto me encantó. O sea, me impactó de decir, wow, el discipulado es un don. Entonces hay que pedírselo al Señor, que de veras nos sintamos llamados, que sepamos escuchar su llamado para reconocer ese don en nosotros y en los demás. Dios nos ofrece una participación en la comunión trinitaria. Esta es la esencia de la santidad: participar en Dios, el santo, y pertenecer. ¿Ves? No es nada difícil ser santo, solamente es participar con Dios y pertenecer. ¿Será que nos cuesta mucho? Acuérdense que la gracia es dinámica.
esta comunión trinitaria es el trasfondo de todo, porque también es lo que especifica la Lumen Gentium, parte de cómo el Padre, ahora sí como diríamos en el lenguaje de aquí, el Padre da su aporte, el Hijo da su aporte y el Espíritu Santo da su aporte, y juntos, o sea, en un solo Dios, es una comunidad de amor, de dinamismo, de entrega mutua, de creatividad. Entonces, ese es el trasfondo de una verdadera comunidad de discípulos del Señor, la Santísima Trinidad. Que nos cuesta tanto entender, pero pues entendámoslo. Decía alguien así como dijo el borrachito, ya entendí la Trinidad, mi cobija doblada en 3. Solamente tiene la cobija que te arropa así bien bonita, doblada en 3, y esa es la Trinidad. Eso era un borrachito, pero ustedes vayan más profundo también. Somos iniciados en la comunidad cristiana y llamados a la santidad de la vida en el mundo propia de los discípulos de Jesús. Mediante los 3 sacramentos de la iniciación se nos llama a algo más, a abrazar la misión salvífica de Cristo. Todos los que estamos aquí, creo, tenemos los sacramentos de iniciación. Todos. A menos que haya alguien que nos ha confirmado, pero ya están bautizados, confirmados, y la primera comunión ya la tenemos, o la comunión. Entonces, estamos en esa sintonía y en ese llamado más profundo por esta experiencia de tener los sacramentos, que en eso el Señor nos ha llenado de su gracia y nos ha comprometido también con Él. Ahora, una pregunta: ¿de qué modo el crucificado se hace verdaderamente visible para que mirándolo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo atraiga a los hombres a Cristo? Yo ahí le repito un poquito. Jesús dice, ¿no? Si uno me ama, observará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Entonces, esa es la atracción. Amar al Señor, dejar que nos habite, que habite en nuestro corazón, nuestro ser, y haga la morada en nosotros. Y entonces así se hará visible el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Cristo quiere manifestarse, hacerse ver en sus discípulos y a través de sus discípulos. Somos la revelación de Dios. Pero a veces la opacamos tanto que hay que tener mucho carácter. Tanto nosotros mismos como los demás, o sea, porque a veces el principal obstáculo está en nosotros mismos, que no nos la creemos. Bien, entonces vamos a entrar ya en este último punto, bueno, el penúltimo, que es la Iglesia Comunidad de Amor. Sobre el amor abundan mucho en las homilías los sacerdotes y escuchamos hablar mucho. Entonces, esto es solamente para recordar que el discípulo está llamado a amar y la comunidad es de amor, porque si no es de amor, no es de Jesús. Entonces, sí nos debe preocupar mucho cuando en nuestras comunidades hay mucha división, o envidia, o rivalidad, o competitividad, o sea, cuando alguien quiere ser más o no dejamos crecer a otros, no sé, todas esas situaciones que se dan, que opacan el amor, hay que cuestionarlas. Tampoco nos vamos a azotar porque decir, estamos bien mal, no, o sea, reconocer la humanidad y acuérdense de orientar, que en otras palabras más evangélicas sería convertirnos. Bien, la Iglesia Comunidad de Amor. Para el Evangelio de San Juan permanecer en el amor de Cristo es el fundamento del ser cristiano y la cumbre misma de la historia de las religiones. Lo vamos entendiendo, lo vamos entendiendo. Y aquí viene algo muy bonito que tanto Tomás de Aquino se respondía, ¿no? A la pregunta que yo les hacía al principio: ¿tú quién eres para la Iglesia o para ti quién es la Iglesia? Dice que Tomás de Aquino decía que la vida
La vida eterna consiste en que los bienes de uno son compartidos por todos y la alegría de uno es la alegría de todos, de lo cual es anticipo la iglesia. Y luego dice, para mí la iglesia es un cuerpo vivo, es una comunidad, la comunidad de Dios, porque Jesucristo en el Espíritu. Claro que Tomás de Aquino pues, es el gran teólogo, no tenemos su suma teológica, por eso su lenguaje es así. Él entendía así la iglesia, ser una persona súper dotada del don de Dios para entender los misterios, la presencia de Dios y todo. Entonces, por eso su expresión es eso. Para él, pues, la iglesia es un cuerpo vivo, es una comunidad, la comunidad de Dios, porque Jesucristo en el Espíritu. Entonces, dejémonos enseñar por los santos que ya experimentaron a este nivel la comunidad de la iglesia. El Espíritu de Dios, que es amor, está impulsado a las comunidades cristianas hacia una renovación. Viviendo en la iglesia es posible amar a fondo sin comprender del todo. O sea, que no podemos justificar que no amamos porque no entendemos. No se entienden muchas cosas, sin embargo, pues el amor está. Es como en las parejas igual, ¿no? Cuando unos novios se enamoran, no conocen a todo uno del otro, hasta que ya están juntos, descubren muchas cosas, pero se siguen amando. Y bueno, y si no se siguen amando, pues pobrecitos, porque pues van a sufrir. Y se siguen amando y se siguen descubriendo, y aún así nunca llegan a conocerse. ¿Qué les aseguro? No sé. Ustedes me dirán, no, es que como no tiene pareja no sabe, pero si nos conocemos, no creo. Siempre hay algo que el ser humano guarda para sí y aquello que solo Dios conoce de cada quien. Entonces, no presuman lo que conocen muy bien a quien vive con ustedes. Hay algo que a lo mejor no sabe. Bueno, pero el trasfondo siempre va a ser el amor. El que ama no quita la caridad, sino que la trata, la acoge, la sublima y la transforma en belleza indescriptible. Filtrar la realidad sería como negar esto que les decía, o sea, no negamos que en la iglesia se han cometido muchísimos errores y grandes, pero también reconocemos eso, pero también reconocemos la gran santidad de la iglesia, porque tenemos a nuestro lado mucha gente que vive bien y que nos da testimonio de una vida cristiana muy bonita. O sea, por eso no podemos ser así como parciales, irnos para un lado, porque reconocemos el complemento, ¿no?, del ser humano. Amar supone guardar silencio. Esto es padrísimo. Perdón, padrísimo es una palabra mexicana, así parece muy bueno, muy bello, ¿no? Es guardar silencio. Porque en el silencio a veces pensamos que solo hablando, solo diciendo, solo manifestando algo es donde puedes manifestar el amor. A veces lo más bello es guardar silencio. Para el que ama, el otro es siempre un don de Dios. No se reconoce, no entiende que es un don de Dios. Y al que ama no teme, simplemente vive. Nos está preguntando, ¿y si ¿y si aquello? ¿Y si después? Simplemente vive. Porque acuérdense, ya viene de un encuentro con el Señor. Ya estamos en otro nivel. Amar quiere decir darse a secas, sin esperar retornos o reciprocidades inmediatas, como el Padre se da rico en el Espíritu y todo Dios se derrama sobre los seguidores de Cristo. Imagínense, todo Dios se derrama sobre los seguidores de Cristo. A ver cuándo le vamos a creer a Dios. Desde Cristo todo hombre y mujer es un don de Dios. Solo es posible ver a Dios desde el amor, porque Él ama a secas, con total gratuidad. No nos pide nada acá. El amor facilita el encuentro y el encuentro es siempre sanador, porque el que ama no muere, sino que vive para siempre. Pues ya vamos sintiéndonos ahora llamados, muy llamados a amar de verdad. Amar y ser amado es pura gratuidad, abrirse al encuentro y dejarse encontrar.
Y la gracia es el espacio humano en el que Dios se hace visible, la iglesia. La iglesia es el espacio humano en el que Dios se hace visible. Y acuérdate, tú eres iglesia, yo soy iglesia, somos iglesia, o sea que cada ser humano es el espacio donde Dios se hace visible. El amor fundamento de la comunidad cristiana. La razón de ser de la comunidad cristiana es, en primer lugar, que cada hombre o mujer crezca en el conocimiento de Cristo y le siga revestidos de su espíritu. En segundo lugar, ser toda ella un signo. Como les decía, esto es ya así como un repaso, recordarnos para qué fuimos llamados, para amar. Esta noche a todo el mundo digan en su familia, ¿sabes para qué fuimos llamados? Para amar. Y bueno, empecemos hoy. El rostro de Dios es el rostro del amor. Por eso solo el amor revela a Dios vivo y le hace visible. Por eso el que vive el amor se convierte, sin quererlo, en transparencia de Él. O sea, es decir, tú ni lo vas a planear. Cuando tú ames, ya cuando puedes, vas a hacer una transparencia de Dios. ¿Cómo no fue Teresa de Calcuta? O sea, se dejó y el Señor se transparentó en ella. Digo, la menciono a ella porque es uno de los santos más recientes, pues que los que somos mayores, pues todavía lo alcanzamos a ver así caminando, ¿no? Luego la Eucaristía nos configura y compromete como iglesia de Dios. La iglesia es la comunidad de los renovados en Cristo, que viven bajo el signo del amor y son instrumentos de Dios. La iglesia está marcada por la comunión en Cristo y el testimonio de Cristo. La comunión significa que por Jesucristo y bajo la acción del Espíritu Santo, según la voluntad del Padre, compartimos la vida misma que hay en Dios. Entramos en comunión con Dios. Ser cristiano significa aprender a amar como Dios ama y vivir con Dios ama. Porque les decía, esta noche, después de que ya lleguen, van a decir, ¿a qué fuimos llamados a amar? Porque ser cristiano es eso, aprender a amar como Dios ama y vivir así. Quiere decir esto que los cristianos estamos llamados a vivir en integridad los valores nuevos del reino de Dios al interior de las comunidades cristianas, en una solidaridad que supera las fronteras y límites geográficos, culturales o temporales. En esto tenemos bastante experiencia, porque como les digo, la mayoría de nosotros a lo mejor no nacimos en Estados Unidos, una gran parte a lo mejor sí nacimos en Estados Unidos, pero vamos superando todas esas barreras de fronteras, de límites geográficos, de culturas. ¿Por qué? Porque nos reconocemos como hijos de Dios, miembros de un solo pueblo y que todos fuimos llamados. Entonces ahí ya rompemos todo eso, el amor lo rompe. Dice, por eso a la iglesia se le llama pueblo de Dios. Miren, el Lumen Gentium 9 está bien bonito. Si pueden, después lo meditan así en oración, porque a mí me llenó mucho de decir, este pueblo mesiánico tiene por suerte la dignidad y libertad de los hijos de Dios. Tiene. Luego, tiene por ley el mandato del amor. Luego, tiene como fin la dilatación del reino de Dios. Constituido por Cristo en orden a la comunión de vida, la caridad y de verdad. Entonces, esto tiene mucho trasfondo, fíjense. Tiene por suerte la dignidad y libertad de los hijos de Dios. Que nadie te ate, vive la libertad de los hijos de Dios. Que ya ustedes saben que la libertad de los hijos de Dios, no vayan a decir, saliendo de aquí China libre. No, o sea, esa libertad no es la de Dios. Luego, tiene por ley el mandato del amor. Tiene como fin la dilatación del reino. ¿Para qué? Pues al final, para que resplandezca en el mundo como luz, como sal, que sea la sal de la tierra. Entonces ahí les invito para que después vean este numerito. Y finalmente, pues ya vamos al último punto en la conclusión. La iglesia es una comunidad, no un servicio. Esto que ya nos ha mencionado tanto el diácono Pedro, y pues es muy importante que lo asimilemos, porque resume de alguna manera lo que hemos vivido.
Esta es una reflexión de un pastor protestante. Sin embargo, ya ven, cuando se crece en esto del compartir y el ecumenismo, podemos ver las enseñanzas de otros hermanos que no comulgan con nosotros, pues también como católicos, sí como cristianos, pero no como católicos, pues también útiles para nuestro crecimiento como comunidad. Él platica su experiencia de cómo de niño pues lo obligaban a ir a los servicios, por eso ahí dice no es un servicio, lo obligaban a ir a los servicios y él no entendía, o sea, ¿por qué cuando me obligan pues a ir a un servicio que pues, sí es muy bonito y se vive y todo, pero cuando regresamos a la casa la realidad es otra, o sea, como que no tiene nada que ver el servicio con lo que estamos viviendo. Entonces ya cuando él fue creciendo, por la gracia de Dios, él fue entendiendo cómo la iglesia es una comunidad en el servicio. Ojalá que nosotros también nos hagamos el espíritu y podamos llegar a esa dimensión de comprender que a veces nos divorciamos la fe y la vida, como hablaban también los documentos anteriormente, este divorcio entre fe y vida, porque en la iglesia nos manifestamos de una manera. ¿Por qué? Pues ahí por el espíritu que se vive en comunidad, pues nuestro espíritu se dimensiona también así. Pero al regresar a la comunidad doméstica y a la casa, con la familia, con lo ordinario, con lo de siempre, desconectamos aquella experiencia con esta. Y entonces es ahí donde ya no checa, digamos, nuestra fe con nuestra fe. Entonces, el resumen sería como esta invitación. Dice, cuando comprendemos la iglesia como una celebración dominical, un servicio, un edificio, dejamos de lado la esencia de la comunidad formada por Jesús y prolongada por los apóstoles y los primeros cristianos. Y estas citas bíblicas que aparecen ahí, pues ya ustedes las pueden buscar y reflexionar. Una es sobre la primera comunidad de los discípulos, después ya de la ascensión del Señor, muchos de los apóstoles, y la otra pues de la primera de Juan, cuando también nos habla de cómo no a su hermano Jesús en el tiempo. No es exactamente esa, pero es la carta que nos habla también de cómo. Luego, nuestra identidad como iglesia debe ser como la de una comunidad que está enraizada en la persona y obra de Jesucristo, en quien mora la plenitud de Dios. La iglesia somos las personas, ninguno es perfecto. En realidad es perfección lo que queremos ver. A veces ni nos hemos preguntado eso. Cuando dicen, no, yo no voy porque allá critican y si va uno vestido así, se le quedan viendo. Todo eso que ustedes ya han escuchado y que a veces saben como han dicho. Es en realidad eso lo que buscamos, lo que queremos ver. Porque si todos fuéramos como soldaditos y todos uniformaditos y así bien derechitos, a lo mejor diríamos, no, yo no voy bien aburrido, nadie se mueve, todos parecen soldados, o sea, tendríamos otra excusa. Entonces, es en realidad lo que queremos ver. Preguntémonos. Cuando Jesús murió en la cruz, Él hizo evidente que nadie esté. Por eso lo mataron, por eso murió. Nadie. Solo Él, solo Dios. Admitamos que nadie lo es y hagamos lo que estamos llamados a hacer. Amarnos los unos a los otros y buscar la santidad. Después de todo, no solamente requiere que compartamos el Evangelio, debemos compartir nuestra vida. Finalmente, si ya estábamos pensando en salir a predicar y transformar el mundo, acuérdense que el compartir nuestra vida va más allá de todo. Porque entonces es hacer lo que Jesús, dar la vida por Dios, dar la vida por Dios, dar la vida porque todos aman a Dios, dar la vida porque este mundo sea diferente. Entonces, ahí. Entendamos por comunidad nuestra parroquia, nuestra diócesis,
Los grupos y movimientos y las asociaciones son pequeñas comunidades que son parte de la gran comunidad. ¿Sí? No se les olvide, por favor, que cuando hablamos de comunidad estamos hablando de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Y cuando digo iglesia también digo mi parroquia, pero no es exactamente solamente el templo, sino mi comunidad parroquial, aquella donde yo participo continuamente con las personas que siempre me encuentro y que ya conozco, la que critica, la que hace chisme, la que no trabaja, la que sí trabaja, así como nos vamos etiquetando en las comunidades. Esa comunidad concreta es la que vamos a amar. Y la comunidad de la diócesis, no se nos olvide, pertenecemos a una diócesis y estamos de alguna manera obligados a participar en lo que la diócesis nos invita a hacer. Por eso fue excelente que el obispo estuviera en nuestro primer encuentro, porque él como pastor de nuestra diócesis, pues nos abrió así el panorama de su sueño. ¿Qué quiere el obispo para hacer realidad el sueño de Jesús en nuestra diócesis? Porque él a la vez está en comunión y en comunicación con los párrocos, con nuestros pastores en las parroquias, para hacerles ver el sueño, para que ellos lo hagan realidad con la comunidad y así se vaya extendiendo aquello que todos queremos. Pero todos tenemos que participar. Ya los movimientos, las asociaciones, los grupos que tenemos son pequeñas comunidades, pero que son parte de esta comunidad. Y no por ser parte de este movimiento, de esta asociación, de este grupo o de esta pequeña comunidad, ya me tengo que centrar solo ahí y dejo a un lado la diócesis, dejo a un lado la iglesia. No, por favor. ¿Sí? Porque este tema en especial es para hacernos entender la división de esta iglesia. ¿Cómo comprometernos más allá de una celebración, de un servicio? Somos llamados a servir, a formar comunidad, a crear, a participar. ¿Por qué? Porque es el maestro de nuestro mundo. Y entonces concluyo con esta referencia también del Papa Francisco, que da para la iglesia hoy. Esto ha marcado mucho el papado del Papa Francisco, porque él entró así como muy contundente. O sea, yo prefiero una iglesia accidentada, herida, manchada por salir a la calle. Imagínense. Para los que nos gusta andar de trajecito, miren, ahí están ese saco. O sea, no es la iglesia que el Papa Francisco ahorita quiere. Él quiere una iglesia accidentada. O sea, aquella que se enloda los zapatos y se cae porque anda entre los peñascos buscando a las ovejas, herida y manchada por salir a la calle. Antes que una iglesia enferma por el encierro y la cotidianidad, de aferrarse a las propias seguridades. Yo no, porque si voy y luego, y si me encuentro, y si no me encuentro, no. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Lo que decíamos, la iglesia no es el fin, la iglesia es un medio. El fin es el Señor, el reino de Dios en el bien. Ese es el fin. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, fíjense, para que se vayan a dormir y llevan muchas preocupaciones, acuérdense, si algo debe preocuparnos e inquietar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz, el consuelo de la amistad con Jesucristo. Cada vez hay más personas que no conocen al Señor, por eso nuestro mundo está conectado. Sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. ¿Por qué tantos suicidios? La gente no le encuentra sentido a la vida, no tiene al Señor, no se han encontrado con el Señor. Y eso, hermanos, es lo que a nosotros nos urge de verdad. Como cristianos, el que otros conozcan
al Señor y vivan esta experiencia de ser abrazados por el amor y la misericordia de Dios y le encuentren motivación. Porque en esta pandemia incluso muchos cristianos caímos o cayeron en la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? Si el Señor estaba ahí. ¿Por qué nos da pánico? ¿Por qué nos da tanto miedo? Si decimos que la muerte es un encuentro con el Señor, la muerte también es un llamado. Ayer fui a acompañar a una familia que pues, se murió la señora y una de las hijas está enferma. Entonces estaba muy, pues ya devastada, voy a usar esa palabra para devastada, y entonces dijo, ¿será que Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Por qué nos han pasado tantas cosas? Entonces, a mí muy espontáneo me salió al contrario, hija. Al contrario. El Señor las está amando tanto y llamó a tu mamá en este momento. Es un llamado. No la dejó postrada en una cama y por largo tiempo. Ella fue de una de esas llamadas. Ya está como, o sea, ya fue llamada a dar ese paso. Pues más bien, ¿qué le agradecemos al Señor? ¿Qué le damos? O sea, ese sentido de vida para que nos acompañe en los momentos también difíciles, de pérdida. Eso, pues, ya la pérdida de un ser querido es algo extremo, pero hay otras pequeñas pérdidas por las cuales vamos sufriendo también. Entonces hay que recuperar pues esto, a eso nos invita el Papa Francisco. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en estructuras que nos dan una falsa contención en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos. Es que así se ha hecho siempre, ¿por qué van a cambiar? Y así se ha hecho cada año. Y esas estructuras nos ahogan, porque entonces cuando llegan nuevas visiones o alguien que llega y dice, ay, yo propongo esto, no, porque así se ha hecho siempre. Padre Santo. Mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cesar, dadles vosotros de comer. Ese es el sueño del Papa Francisco. Para hacer esa iglesia de salida que nos pide el Papa Francisco es muy importante una pastoral de conversión. Démosle dinamismo a nuestras pastorales, a nuestros grupos, a nuestras asociaciones, a nuestros movimientos. Un dinamismo que nos lleve a convertirnos, ok, así se hacía, pero ahorita ya no da vida, pues tengo, acuérdense, el discernimiento nos da vida, adelante, ya no da vida, quitémoslo. Y dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine para algo que dé vida. Esa es la conversión pastoral. A eso nos invita el Papa, a que retomemos nuestro sentido, nuestro llamado de dar vida, de recibir vida, de construirla, respetar la vida. Con las mismas estructuras, bueno, dice, no podemos seguir siendo simples administradores con las mismas estructuras, sino estar en permanente estado de misión por fidelidad a nuestro Señor. Las estructuras ayudan si están penetradas por la vida de Cristo Señor. Si dan vida, si lo queremos traducir en palabras más simples y que entendemos todos, si dan vida. Si las estructuras no dan vida, no son Jesús. Solo analicemos en ese aspecto. Entonces, cada cristiano y cada comunidad discernirá, o sea, cada cristiano, cada comunidad, cada movimiento, cada asociación discernirá cuál es el camino que el Señor le pide. Pero todos somos invitados a aceptar ese llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Vamos a desempolvarnos. Vamos a dejar la comodidad y entonces a ir a tropezarnos allá en los peñas, en las piedras y todo en el lodo para encontrar las ovejas que tienen.
que la invitación, esto está en el Evangelio inicial, 20. Ok, si se pudiera resumir en 2 frases el proyecto misionero del Papa Francisco sería la siguiente: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Entonces, hermanos, en la diócesis ahorita estamos invitados a tomar esa opción misionera, capaz de transformar, capaz de revivir, capaz de dar nueva vida, capaz de todo lo que el Señor nos explica. Eso pues está tomado de Evangelii Gaudium 27. Y la actividad misionera es otra de las frases. La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia. Evangelii Gaudium 27. Es decir, que tenemos un hambre en vivir el ser misionero. Tenemos un gran reto en la Iglesia. Entonces, ¿lo queremos abrazar o lo dejamos? Y ahorita, pues para la reflexión, tenemos estas preguntas. También están ahí en sus documentos. ¿Cómo entiendo el llamado a ser una iglesia misionera? Y acuérdense que es personal. Que en otras palabras sería, pues sí, hacer yo misionero. Aún yo que soy por título misionera de Nuestra Señora del Socorro, tengo que hacer esta pregunta. ¿Cómo entiendo ese llamado a ser misionera? Porque a lo mejor estoy envolvada también. Estoy cómoda. Y otra, ¿qué cambios necesito hacer en mi vida para responder con creatividad a la tarea misionera? Cambios, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de una nueva evangelización, de una nueva cosmovisión, de un nuevo impulso que es el impulso misionero. Son muchos cambios los que tendríamos que hacer para que nuestra propia vida y nuestras acciones respondan a esa tarea misionera. Entonces, ser muy sinceras con nosotros mismas y pensar qué cambio necesito hacer. Y no solamente pensemos en nuestra comunidad, del movimiento, de la asociación o del grupo, de la pequeña comunidad. Empecemos por la casa, por la familia. ¿Qué cambio necesito hacer para que mis hijos, o para que mis nietos o la gente que me rodea más cercana vea en mí esos signos del reino de Dios? Porque al hablar del reino de Dios nos imaginamos que todo es hacia afuera. No. El reino de Dios se empieza construyendo en la iglesia doméstica, en la misma casa, en la misma familia. Porque si ahí no lo logramos, y para lograrlo con la familia, necesito yo, o sea, este cambio en mí. ¿Qué necesito cambiar? Porque si yo no lo veo desde que yo necesito cambiar, pues ¿cómo voy a ver que mi familia necesita cambiar o cómo lo voy a comprender? Que van a decir que bueno, de qué me hablan y yo no veo en ti esos signos de reino. No lo van a decir así, pero a lo mejor hasta con otras palabras así muy emblemáticas lo pueden decir, pero al final de cuentas sería eso. Y luego, una última, ¿a qué me siento llamado en este momento y en este contexto? Acuérdense, nuevo obispo, nueva propuesta misionera, nuevo proyecto pastoral en la diócesis, nuevas inquietudes. También el ministerio hispano se está reorientando, está buscando maneras nuevas de dar vida. Entonces, en este momento, en este contexto de mi comunidad parroquial, ¿a qué me siento llamado? ¿A qué me siento llamado? Porque fíjense, una última, ya para cerrar con esto de las preguntas. Ahorita se está, no quiero decir promoviendo, porque no es una promoción, sino una formación sobre una eclesiología sinodal. ¿Qué se come sinodal? Pues déjenme decirlo así.
el obispo. ¿Por qué? Porque él, por ser el pastor, no quiere decir que él es el que nos tenga que decir que vamos a hacer todo. También nosotros tenemos que tener iniciativa y proponerle a él maneras de evangelización que pueden ayudar más a nuestras comunidades. Porque pues para una sola persona es imposible que va a conocer todo, sí conoce toda la realidad, pero no a fondo y con las situaciones concretas que se viven. Entonces, antes teníamos esa imagen de la iglesia, así, acá está el obispo, acá el papa, ya el obispo venía aquí como los que van de bajada, ¿no? Los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y después estábamos así como el pueblo frío. No, ahora no. Ahora la propuesta es que, y esto lo digo desde el Vaticano II, o sea, no es nuevo, sino que se está recuperando esa enseñanza de ser esa iglesia sinodal, donde todo el mundo participa. Ven que a veces dicen, bueno, se va a convocar un sínodo, el Papa va a convocar un sínodo de obispo. Pues que eso, esa reunión sinodal, que todos los obispos tienen el mismo nivel de participación, porque van representando diócesis o naciones concretas de todo el mundo, pero todos tienen el mismo nivel de participación. Nadie está esperando a que pues a lo mejor el obispo o los obispos y los cardenales que vienen de Estados Unidos, pues, como es el país más poderoso, pero también los obispos son los más poderosos, entonces que ellos digan primero. En esto, pues en las cosas de Jesucristo todos somos iguales. Entonces, nos debemos el respeto, no quiere decir que ya mañana vas a decir, oye, obispo, vive tanto, ¿dónde te van? Así como que eres mi hermano y pues sí es mi hermano, pero también es mi obispo, ¿no? No en ese sentido, sino en el sentido de compromiso. Todos tenemos ese nivel para ser una iglesia más sinodal, no una iglesia piramidal. Ya dejen de verdad de entender así, de que pues el Padre, porque es el Padre, sabe más y está más cerca de Dios, y entonces yo pues, como que voy acá todavía. En esto de la gracia nunca se sabe quién va adelante y quién va atrás. Solo Dios, porque solo Dios conoce los corazones de cada quien. Pero acordémonos que todos tenemos los dones, todos estamos dotados de dones para participar con los dones que tenemos. Pues hermanos, espero que esto les ayude un poquito. Yo estoy muy agradecida. Esta misma reflexión a mí me ha servido bastante. Y pues lo digo con todo el amor a diócesis, igual, pues es la diócesis en la que yo he participado y estoy participando. Entonces, pues la invitación es para todos. Y que así nos sintamos como iglesia sinodal, como iglesia que quiere formar una comunidad donde no nos ahogan las estructuras, sino que nos lanzamos abiertos y confiados en el Señor, porque ya nos hemos encontrado con Él y ahora queremos que todo el mundo lo conozca y se encuentre con Él. Entonces la invitación está, ojalá que el Espíritu, que nos dejemos pues en este momento también, así como a abrazar por el Espíritu, iluminar por el Espíritu para que el compromiso crezca. Y acuérdense que van a llegar a su casa y decir, estamos llamados a amar. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a empezar? Vamos a ponernos de acuerdo. Y lo primero es la actitud. ¿Cómo voy a llegar a mi casa? Con esa nueva actitud, reconociendo mi llamado. Ok, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención, por su participación, y que el Señor nos ayude para seguir creciendo juntas, como comunidad, como diócesis y como iglesia universal. Gracias Diácono Pedro, ya hemos terminado. Entonces las preguntas no sé si las vamos a trabajar ahorita o va a ser la asignatura igual como ya tenemos las tareas. Ahorita nos dirán ya como